Muy buenas, ¿qué tal estamos? Empezamos de nuevo con otro nuevo de tú a tú en el canal de Daniel Barrios, y en esta ocasión tengo el gusto y el placer realmente de tener como invitado a un amigo que nos respetamos mutuamente y que creo sinceramente y siento y percibo que ambos nos lo tomamos igual de en serio este mundillo tan apasionante como es la parapsicobiofísica. Así que, sin más, vamos a presentar al amigo Luis Merino, miembro de Omega 4, investiga, pero tengo el gusto de tenerle, sinceramente. Esté en el grupo que esté, son las vibraciones. Y que esta persona es un gran referente y futuro referente, sobre todo. ¿Qué tal, compañero? Muy buenas noches, compañero. Muy buenas, Daniel, ¿qué tal? Muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar hoy aquí contigo en el tú a tú, y oye, que es un honor, ¿no?, estar con un compañero del talante tuyo y de la seriedad tuya. Muchísimas gracias, hombre. El honor y el gustazo es mutuo, sinceramente. Pues nada, decirte que tenía gusto de que estuvieses, porque me acuerdo que hablamos hace ya un par de años o 3 para lo del tema de TCI, que también perteneces a la transcomunicación instrumental de Antonio Pastor, que es el presidente, creo recordar. Otro abrazo desde aquí, Antonio, por supuesto. Y me acuerdo que estuvisteis hablando para que vosotros estáis en la delegación de Toledo, y era para hablar con nosotros para Madrid. Pero bueno, eran otros tiempos, y gracias de todas maneras por contar con nosotros. Es un privilegio, con todos los grupos que hay en Madrid, que cuentes con Misterios Dagian para charlar e intentar tener un proyecto. Fue un detallazo, no se me olvidan los detalles, y por eso seguramente tenemos ese mantenimiento de ir conociéndonos poquito a poco y seguirnos sobre todo en las redes. Pero haremos experimentaciones conjuntas si queréis, si deseáis, porque me estoy acordando justamente que ha habido un de tú a tú que tuve con tu amigo, con Antonio, Juan Antonio García. Otro abrazo igualmente, pero justamente en esa época todavía no estabas tú en Omega. Eso ya fue hace años, en el poblado abandonado del Alamín. Y bueno, y era comentar eso, que me gustaría saber. Vamos a empezar por una pequeña base. Ya sé que estás con la fotografía, ahora te voy a preguntar, especialmente estás en eso, en lo más presente en la actualidad, pero ¿por qué motivo te adentraste en el mundillo del misterio, Luis? Bueno, esto me viene desde la infancia. Mi abuelo, que para dejarse, me metía todos estos pajaritos en la cabeza. Sí que es cierto que de pequeño este tipo de temas me daba mucho miedo. Tuve una vivencia personal bastante llamativa, ¿no?, que a día de hoy todavía no me termino de encontrar una explicación, en cierta vivienda en la cual estuvimos viviendo de manera eventual, y después pues me interesó saber dónde empezaba la verdad en todo esto y dónde estaba la mentira, hasta dónde están los límites, y si es cierto todo lo que veíamos en las películas, en los documentales y en los reportajes, ¿no? Y entonces pues quise buscar un grupo de investigación. No fue Juan el que contactó conmigo, yo ya estaba buscando, pero fue el que contactó conmigo, y a día de hoy creo que es a Omega 4 al equipo al que estoy tremendamente agradecido, porque además de compañeros son amigos, son como hermanos, siempre digo eso, como hermanos, y todo lo que me han enseñado dentro del tema de la experimentación de campo ha sido gracias a ellos. He aprendido de otros compañeros, por supuesto, pero al final me ha hecho el tener un recorrido, y bueno, y a día de hoy todavía continuamos aprendiendo, porque de esto no se termina nunca de aprender, y contento estoy, por eso estoy en el mundillo del misterio, porque me apasiona realmente. ¿Cómo llevas, me parece muy bien la verdad, cómo llevas, Luis, eso de tener una o dos sensitivas en el grupo? No hablo con desconfianza hacia las compañeras, una que creo que es Rocío, creo recordar, la mujer de Samuel, pero no me sé los apellidos, perdón, pero vuelvo a repetir, no es desconfianza hacia ellas, sino que quiero saber, tú que tienes esa suerte o privilegio de tener esas supuestas o esas sensitivas que tienes, mejor dicho, como compañeras, ¿qué es lo que sientes? ¿Puedes explicarnos un poquito lo que pueden ayudar a aportar a una investigación o experimentación?
Sí, por supuesto. Mira, nosotros podemos decir que en el equipo llevamos exactamente 3 sensitivas. Sería Rocío, sería Mari Carmen, que es la esposa de Juan Antonio, que tiene también una sensibilidad muy especial. Y tenemos a un nuevo miembro, que es Santi Fernández. Esta mujer se ha incorporado hace muchísimo tiempo y también tiene sensibilidad. Ellas ya saben cuál es mi pensamiento respecto a las sensitivas. Es decir, a mí me parece muy interesante el poder compaginar la experimentación exotérica con la técnica. Yo me fundo mucho más en la técnica, ¿no? Entonces, ellas saben cuál es mi opinión. Para mí, para que una prueba exotérica, o en este caso de sensibilidad, pueda ser dada por válida, puesto que yo no tengo sensibilidad, que yo no tengo nada de sensibilidad, esas cosas que ellas sientan, que ellas dicen, en parte, con todo el respeto del mundo, pero ellas lo saben, es un poco ponerlas a prueba para que puedan compaginar con los elementos técnicos. Es decir, si una sensitiva me está diciendo que hay un hombre, que estoy viendo un hombre y que se está acercando, en cuanto toque el aparato, esa sensitiva para mí es creíble. Si no toca el aparato, no es que no sea creíble, yo no dudo de esa sensibilidad, pero esa prueba no la puedo coger como válida. Tiene que haber una interactuación entre lo esotérico y lo técnico que yo pueda ver, puesto que no tengo la sensibilidad. Yo es cierto que me lo tienen que demostrar, ¿no? A día de hoy te puedo decir que ninguna de las 3 podemos decir que sean mediums, pero sí tienen una sensibilidad especial. Unas con unas circunstancias, otras con otras. Unas ven de una forma, otras sienten de otras. Una escucha más, otra puede ver más. Al final se compagina bastante bien. Se compagina bastante bien y ya sabemos que no en todos los lugares hay... En la gran mayoría de ocasiones no encontramos nada, pero en los lugares donde hemos tenido suerte sí que ha habido una interactuación bastante curiosa entre aparatos y sensitivas del equipo, ¿no? Entonces yo estoy contentísimo con esa compaginación que hacemos juntos, el elemento esotérico y el elemento técnico, básicamente. Claro, es que estoy de acuerdo porque una cosa es la creencia de que la persona te transmita credibilidad total, puesto que la persona le das una confianza, porque ¿qué es lo que gana mintiéndote? Pues como siempre digo, ya no es que te mienta a ti o a mí, es que se están mintiendo a ellos mismos. Pero hay otras personas que saben muy bien que también les tira mucho la fama, el protagonismo, de que salgo en la cámara y tengo aquí al grupito que tengo, más a los seguidores en el directo del Facebook Live, les tengo así, con la boca abierta. Pero me parece muy bien porque yo es que opino realmente prácticamente a la par como tú, porque suene mal o suene directo, pero a mí me gustan las cosas demostrables, que se puedan demostrar. Y tú el ejemplo que has puesto de toca esto y que salte, me parece un ejemplo más que lógico, me parece significativo, que hay más demostrable que eso, difícil, la verdad sea dicha. Pero bueno, es interesante. Saludos y abrazos a todo Omega 4, por supuesto, pero me he acordado de que teníais a sensitivas, desconocía que eran 3, creía que eran 2, pero mira, toda persona que pueda aportar y sea leal a sí misma y sea legal con todas las personas en un grupo, eso es lo bonito. Sean sensitivas, sean canalizadoras, que puedan, para que te hagan la idea, que sean mediadoras con el fenómeno y que tú lo tengas claro. ¿Qué ibas a decir, Luis? Que efectivamente, y además, tú fíjate, por ejemplo, la compañera Sandra es la hija de Juan Antonio, es curioso porque ella es la pendulista, digamos que la pendulista, ella no tiene sensibilidad, pero maneja muy bien el péndulo, sabe canalizar muy bien a través del péndulo y sabe dónde están los campos alterados. Yo te puedo decir que con Sandra, cuando yo experimento con Sandra, los resultados son bastante inquietantes, ¿no? Porque la verdad es que se compaginan muy bien ambos elementos. Yo también utilizo dentro del método esotérico las varillas, ¿vale? Y te puedo asegurar que ambos, ella y yo, la verdad es que muy bien. O sea, en este aspecto la verdad es que compaginamos muy bien, no por voluntad propia, sino porque surge, pero hemos tenido esa suerte, ¿no? Por ejemplo, por explicarte un poco, con Rocío, ella no es pendulista, pero sin embargo sí que se le ponen un poquito los pelos como escarpias y te da un pequeño aviso de que hay una tarjeta de visita. Y es curioso ver cómo Rocío le suelen hacer caso con el tema de los meter, con el tema de los golpes. Todo eso es muy curioso. Y por ejemplo, la compañera Mari Carmen y la compañera Santi son las que por cercanía a mí me hacen sentir algo que yo no sé sentir. Cuidado, vuelvo a decir que yo no tengo sensibilidad, sin embargo ellas dos
ellas es abrir la boca y decir, estoy empezando a sentir esto, y automáticamente como que me lo transmiten. No me digas por qué, porque yo no tengo sensibilidad. Entonces, al final se compagina entre todas un trabajo directo. ¿Y tú crees que a causa de estas compañeras pueden ser el detonante en una investigación, en una experimentación? ¿Pueden ser, como yo siempre llamo, ese foco llamativo para esas posibles entidades que se encuentren o esas entidades que vayan de paso pero que estén allí justamente en el enclave donde os encontréis? ¿Pueden ser ellas el detonante de la investigación de la fenomenología que pueda haber en el enclave, o no tienen por qué ser sensitivas y pueden ser personas como tú y un servidor, como tú y yo, que no nos consideramos sensitivos, pero esas entidades puedan querer interactuar con alguno de nosotros? Yo en mi experiencia me dice que tanto como detonantes no, pero que si las sensitivas o sensitivos que hay en ese lugar son realmente buenos, tienen una capacidad buena, sí que ayuda, vamos a decirlo así, según mi experiencia, como digo, sí que ayuda un poco a que eso que hay, eso extraño que hay en el ambiente, se pueda acercar más y pueda interactuar más con nosotros que los que no lo somos. Desde luego, yo me he encontrado con localizaciones en las cuales no hemos tenido la suerte de que tuviéramos a ninguna de estas compañeras y hemos tenido fenomenología. Sin embargo, si encima tienes a unas personas que son capaces de canalizar esa energía, de sentir esas presencias, es como que se les abre, como a mi forma de verlo, como que tienen más oportunidades, ¿eh? No es que sean un detonante, pero sí son una gran ayuda. Sí, se abre el portal más fácilmente, posiblemente. Me estoy acordando ahora de la amiga Nuria Moreno, que también es una amiga en común del grupo EPO Consuegra. Un besazo desde aquí para todo el grupo, por supuesto. Y tuve la suerte de que nos invitaron ahí a estar al castillo, donde hacen las ponencias. Y la verdad es que esa noche que estuvimos, por X o por Y pasaron unas cosas, el amigo Alejandro se puso malísimo y nos tuvimos que ir, pero por decirlo de una manera, se supone que hubo fenomenología, digo se supone porque los demás no sentimos nada, pero luego lo hemos analizado, pero a lo que quiero llegar es de que esa mujer, Nuria, sin menospreciar a sus compañeras, por supuesto, pero a mí sí me transmite, además de que es muy sonriente, muy lo que te hace sentir cuando estás charlando con ella, pero especialmente cuando estás en un enclave y estamos ahí respetando ese silencio, ese sonido ambiente, silencio sepulcral, y de la manera que está, que te diga que está viendo en una misma puerta a una entidad, lo capten nuestra videocámara o no lo capten, sintamos o no sintamos, la verdad es que de la manera que ella actúa, que no está actuando, es la forma de ser ella, son especiales, ¿eh? Hay algunas que sí, algunas, reitero. Sí, a mí el grupo de EPO me encanta, además, ya sabes, ya que has vivido con ellos la experiencia, podemos decir que ya se dedican más al método esotérico, todas me parecen buenas sensitivas. Con Nuria encima hemos tenido una vivencia especial que no puedo contar públicamente porque es algo privado suyo, pero que nos sorprendió a todos nos sorprendió muchísimo, con una vivencia que tuvo que ver con fenómenos extraños, pero ya digo, de carácter más familiar, y la verdad es que nos dejó a todos con la boca abierta, ¿no? Nuria me parece, sin menospreciar al resto, que por supuesto son todas muy buenas sensitivas, pero es cierto que con Nuria, como hemos tenido más roce y más apego, y es con una de las que más hemos salido, ¿no? Dentro de cuando hemos estado en Consuegra, hemos estado en el Castillo, hemos estado en otras localizaciones, la verdad es que Nuria siempre sorprende. Es un encanto de mujer, la verdad. Y ya que ha salido este tema, yo no pensaba hablar contigo de esto hoy, pero como sabes que para mí estas grabaciones son naturales y no tenía preparado, me ha salido con el tema de los canalizadores, de los medium, pero te quería comentar, Luis, eres sincero, ¿tú crees que hay tantos sensitivos? No. ¿Existen tantos? No, eso sí que lo tengo muy claro. Es decir, una cosa es que yo haya tenido la casualidad y la suerte de haberme topado con personas que realmente tienen cierta sensibilidad, cierta sensibilidad, y otra cosa es lo que yo luego me he encontrado por ahí, porque tú lo sabes, Daniel, tú dentro de Dávila seguro que has colaborado también con otros equipos de investigación que llevan también sensitivos y sensitivas, y yo la verdad es que te puedo decir que ahí se me ha caído un poquito el mito de las sensitivas, hablando de manera general. Porque topar con un grupo que una persona está viendo fantasmas en cada esquina
topar con un grupo en las cuales llevan 5 sensitivas y una te está diciendo que hay un hombre con sombrero y la otra te está diciendo que no, que es una mujer con camisa marrón. Hombre, pues ¿qué quieres que te diga? Se me cae un poco en mito y a lo mejor por eso también me vuelve un poco más exigente a la hora de que me puedan demostrar si realmente tienen esa sensibilidad. Por eso te digo que no creo que haya tantas personas. Yo una que recuerdo ahora, si me permites incluirla, es en el sanatorio de San Antonio, sanatorio de Forín, el Ángel de la Guarda, Santo Ángel de la Guarda, perdón, en el sanatorio Santo Ángel de la Guarda, más conocido popularmente como el de la Barranca. Allí me acuerdo de estar con una sensitiva y estando ya entrando nos iba preparando un terreno. A mí no me gusta, yo sé que muchos compañeros, luego hablaremos de ello, de la sugestión. Me lo voy a anotar para que no se me olvide, pero a lo que quiero llegar en este caso es de que esta persona, ya subiendo la cuesta de la Barranca, la conocerán muy bien, mientras íbamos por la cuesta ya empezaba a decirnos que ahora ni se nos ocurra tocarnos, acercarnos a las paredes a menos de 1 metro, puesto que se nos pueden meter los demonios malignos que se encuentran en el enclave. A mí ya, cuando me estás empezando ya a preparar la película, por eso hacía los pajaritos, yo soy muy desconfiado en estos temas. O sea, me cuesta creer que en España, ya olvídate de la televisión, de la bola de cristal, de esto, de lo otro. Me cuesta creer que, jolín, que hayan tantas sensitivas, tantos sensitivos en toda España. ¿Cuántos tenemos ya? Si hay 500 grupos y hay 2 o 3 en cada grupo, tenemos 1.500 sensitivos en España y han salido todos públicamente. Es a lo que te quiero llegar. Claro, a ver, realmente lleva razón. Es decir, no sabemos nosotros como personas no sensitivas, no sabemos al final hasta qué punto es válido una persona dentro de que ella o él se autodenomine como sensitivo o como sensitiva. Desde luego yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Primero, ya no te voy a decir que a ti te estén preparando la película, te digo más, es que a mí una sensitiva me viene hablando directamente de demonios y de que si te poseen el cuerpo y automáticamente te puedo decir que para mí esa noche ya está perdida. Para mí es una noche no válida porque cualquier cosa que salga de su boca, a ver cómo me la demuestras. Es que vuelvo a lo mismo, yo no soy quien para pedir a ninguna sensitiva que me demuestre algo, pero tienen que entender que puesto que yo no tengo sensibilidad, tengo que tener una base en la cual pueda yo acogerme a lo que están diciendo. Yo no puedo creerme a todo el mundo, pero es normal, porque si no, digo una cosa, vamos a estar una noche de invierno perdiendo el tiempo, es que para eso me quedo en mi casa, prefiero que si me vas a contar tiempo, algo, gasolina, eso es. No es por otra cosa, y como digo, con todo el respeto del mundo hacia los sensitivos y sensitivas. O sea, total. Yo me incluyo ahí, totalmente respetable, 100%, pero creo que, en mi humilde opinión, sin faltar a nadie, por supuesto, vaya por delante, pero en mi humilde opinión, creo que gran parte de esos grupos con esas sensitivas o sensitivos, sensitivos en general, opino, siento que se creen sensitivos. No es que lo sean, que se creen. No tienen por qué ser protagonistas con maldad que quieran llevar la película. Yo, por desgracia, en alguna ocasión sí he tenido la vivencia, ya que has sacado el tema, y claro, a mí cuando me van avisando de que no toque la pared, aléjate 1 metro de las paredes, que se te van a meter los demonios malignos, esas cosas se te quedan aquí. Y es que recuerdo esa noche y decir, es que estoy de acuerdo con lo que has dicho, es que ya me va a dar la noche, pensar que lo que cuente ya es desconfianza en todo momento, y aunque fuese muy maja mientras tomábamos el café charlando antes de venir aquí a la Barranca o a donde fuere, me encantaba, una chavala súper maja, pero ya estando aquí ves como que, igual que muchas personas, aunque no se sientan sensitivas, pero ya cuando llegan al enclave como que se transforman. Y te voy a mezclar y te voy a hacer un 2x1 con lo que te voy a mencionar ahora mismo. Cuando ya ven que hay una cámara, se transforma. ¿Tú crees que daña mucho la camarita? Sí que daña, pero no son las sensitivas, a los que no son sensitivos también. Sí, hay un 2x1. Sí, efectivamente. Y la verdad es que me parece triste porque yo sé que a lo mejor me puedo ganar críticas por este comentario que voy a hacer aquí,
pero me parece incluso de ser poco inteligente. Tú ten en cuenta que tú estás saliendo en una cámara, que estás haciendo un vídeo para tu canal de YouTube, para un canal seguramente humilde, es posible que se te comparta en las redes sociales, pero siempre hago una pregunta: ¿qué es lo que pretendemos saliendo con la cámara? ¿Cuál es tu objetivo? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué pretendes? ¿Ser Iker Jiménez? ¿Vivir de esto? No, para mí es todo mucho más sencillo. A mí me gusta que se reconozca mi trabajo, y mientras se reconozca mi trabajo y haya personas que les guste, yo continuaré en este mundo del misterio como apasionado e intentaré avanzar y hacerme un camino, pero todo tiene una limitación. Recordemos, porque hay muchas personas que se les olvida, que los más grandes están, además de por su experiencia en la parapsicología, porque yo he visto muchos grupos que pretenden salir directamente de cuarto milenio, Dani. Entonces, yo les diría, perdona. No me tires de la lengua, porque al final acabamos mal hoy. No tú y yo, sino otra gente. Vale. ¿Qué cuarto milenio ha hecho? Dime. Yo les diría que no olvidemos que las personas que están en radios importantes, en programas de televisión importantes, son invitados que, además de saber cierto tipo de cosas, por experiencia, tienen carrera. Es decir, a Luis Merino, yo me puedo dedicar a esto de una manera, pero no van a sacar a uno que en su trabajo habitual es carretilla. Van a sacar a personas que tengan carrera, que sean periodistas, que sean científicos, que sean... Entonces, olvidémonos un poco, porque hay personas que piensan que el mundo del misterio no tiene límites, y tiene límites. O sea, yo creo que podemos llegar hasta cierto punto y ya está. Cuando llegas a ese cierto punto, disfruta del misterio y olvídate de las camaritas y de dónde vas a llegar y dónde no vas a llegar. Mientras haya personas que les gustes, estarás ahí. Yo es mi manera de pensar. Yo creo que las redes sociales son muy buenas, aportan este tipo de cosas, y yo no soy ningún ejemplo para nada, pero poder compartir opiniones, aprendizaje entre unos y otros, o formas pensamiento de decir, jolín, por lo que acaba de decir esta noche, cuando ya acabemos la grabación, decir, esta noche lo que me ha mencionado Luis, yo nunca lo había pensado de esta manera. O sea, en compartir opiniones, verlo de otra manera, yo creo que es lo bonito, ¿vale? Y yo voy a dejar a un lado lo que es Cuarto Milenio. Yo me refería sobre todo a lo que es los directos. Cuando los hacen veo algunas cosas que digo, yo no podría. O sea, yo estoy acostumbrado de una manera, Luis, en la cual cuando estoy en un enclave estoy con los 6 sentidos, ¿vale? Los 7, los 8, los que existan. Sabemos que son 5, pero aunque haya una cámara grabando, yo estoy a lo mío. Llámame egoísta, pero no estoy pendiente de que, venga, vale, hemos hecho esta grabación, pero me interesa decir ahora esto para que nuestros seguidores le dé la razón a Manolito, que estaba diciendo que hay una entidad de un niño. Y ahora, mira, estamos escuchando la voz de ese niño. No me estoy yendo ahora al Alamín ni nada, no me malinterpretes. Pero a lo que quiero llegar, Luis, es de que inconscientemente, ya olvidemos la maldad o el protagonismo, esas tonterías, inconscientemente yo creo que en una experimentación, como estemos pendientes del exterior o de lo que queremos publicar en un futuro próximo, creo que puede dañar mucho. Puede dañar mucho a una investigación, porque ya puedes autosugestionarte o grupalmente estar hablando de algo y tienes tanto deseo de que diga eso, esa posible entidad que se encuentra allí, que te puede... no es limpio, no es una grabación limpia. No sé cómo expresarme. Yo sé lo que quiero decir, pero me estoy liando un poquillo, lo reconozco. A lo que quiero llegar. ¿Perdona? Te entiendo perfectamente, sé lo que te refieres, pero efectivamente estoy totalmente de acuerdo contigo. Naturalidad. Yo puedo entender que un grupo que sea principiante, nosotros, vamos a ver, nadie ha salido aprendido, nosotros hemos cometido y seguiremos cometiendo muchos errores, pero llega un momento que efectivamente tienes que olvidarte de las cámaras que tienes al lado y de ese tipo de cosas, porque, como tú dices, tienes que tener los 5 sentidos en la experimentación. Eso se convierte en algo secundario y, lamentablemente, lo que solemos ver es que no es así. Lo que solemos ver en los vídeos de muchos equipos de investigación, que no me gusta llamarlos equipos de investigación, muchas veces yo lo que veo es más show televisivo que lo que es una experimentación rigurosa, porque bastantes cosas hay que tener en cuenta que a nosotros se nos escapan, como para encima estar diciendo, pensando, oye, ¿qué vas a decir en cámara y tal y cual? Y vamos a ver si esto le crea protagonismo para que me den un like. Lo veo un poco absurdo. La casa del asesino, la casa del niño en la cuna ahogado, etc, etc. Ponemos un título fantasmagórico que asuste, que dé miedo. Este lugar ha sido un enclave luctuoso, trágico, y ya con eso metemos esa tensión, esa chicha,
para que le den al like. Creo que hay un porcentaje en este mundillo que se está haciendo daño a sí mismo, sinceramente, en mi opinión personal. Y otros creo que, te incluyo por supuestísimo, intentamos aprender, carpe diem, disfruta el momento, intentar coger esas tablas, ese aprendizaje, y esos grandes, como tú muy bien decías, también se han equivocado. Y como son honrados, también lo han reconocido. Por ejemplo, yo recuerdo a Pedro Amorós, don Pedro Amorós, recuerdo que él, igual que dijo en el libro de voces de las psicofonías, le tengo yo, de primera edición del 2001, las voces de, no me acuerdo ahora mismo, leche, sale así como una mano blanca, en ese hizo unas cosas, escribió unas cosas de las parafonías y luego pues como que lo ha corregido o lo ha extendido un poco más con mejores explicaciones gracias a esas nuevas tablas, con ese ejemplo de esos años, esa maestría que tiene don Pedro, y ahora en el gran libro de las psicofonías lo ha podido especificar de una forma mejor, más correcta. Si los mismos grandes tienen que corregirse a sí mismos, por decirlo de una manera, de una forma, ¿cómo estamos nosotros? Pues igual, tenemos que ir informándonos poco a poco, y cuando vamos a un enclave y estamos grabando de esta manera, no nos estamos dando cuenta, pero hay detalles que deberíamos de contarlos, de decirlo en alto, a la hora de los registros obtenidos, de tener un poco de dudas, porque yo creo, te pregunto, para dejar yo de hablar un poco, ¿tú crees que es bueno ser escéptico? Sí, yo creo que es la manera más realista de buscar el misterio. Y lamentablemente tengo que decirte, Daniel, que en este país todavía nos queda mucho por avanzar. En el mundo de la parapsicología hay personas que no le entra en la cabeza que estamos rascando todavía la superficie. Y realmente, vuelvo a decir lo mismo, si yo estoy en el mundillo del misterio, si a mí me gusta experimentar, lo que no quiero es engañarme a mí mismo, ni por sugestión, ni por miedo, ni por falsas pruebas, ni por algo que luego pueda tener una explicación natural. Quiero encontrarme con el misterio de verdad. Y si el misterio de verdad, lamentablemente, solo me lo voy a poder encontrar 3 veces al año, pues es lo que hay. Por esto quiero decir, y aún así, te diré que no sé si me lo he encontrado de verdad. ¿Qué es lo que pasa? Que yo lo que veo que, sobre todo en temas de redes sociales, a los que somos más escépticos, porque a mí me tachan de escéptico, me tachan de demasiado objetivo y demasiado técnico, lamentablemente no están muy bien vistos. Y tú seguramente te habrás encontrado con algo parecido. ¿Por qué? Porque, como a mí me llegaron a decir en cierta conferencia que di sobre temas de fotografías, que yo, lamentablemente, las fotografías no es lo que la gente espera, yo lo tengo que decir, y a mí se me acercó un hombre de una familia y me dijo que la conferencia había estado bien, pero que le había hecho perder la magia. Que cómo soy tan escéptico, digo, porque, vuelvo a decir, yo te muestro mi trabajo, si te gusta, adelante, si no te gusta, lo siento, puedes buscarte a uno que vea fantasmas en todo el lado, yo no soy así, y no voy a ser. Mira, yo creo que en esta vida hay que ser sincero uno a sí mismo, ser realista, y lo que sientes, como lo sientes, lo expreses y ya está, guste o no guste. Por eso, en algún comentario que has mencionado ya lo que llevamos, que te olvides de esas terceras personas. Yo agradeceré de corazón a quien quiera ver este vídeo, que opine quien quiera en este canal, pero que sinceramente estará muy mal visto, muy mal dicho lo que voy a decir, pero que lo que más me interesa es la ilusión de que sí, lo publico por tener un recuerdo, otro diario más que me llevo, otra experiencia que estoy viviendo, pero que a mí lo que me interesa es la charla coloquio con el amigo Luis, y no es un bien queda. No es ser un falso, es simplemente que quiero compartir opiniones contigo y debatir, charlar, simplemente. Entonces, tú las experiencias que has vivido en ese sentido, a mí me joroban porque entonces lo cuento como yo lo vivo y como yo lo siento, y si me considero técnico, me considero técnico, y si me considero escéptico, soy escéptico, o tengo que ir de que el fenómeno existe, la causa es inteligente, por supuesto. La causa del fenómeno es inteligente, pero si yo en algunas ocasiones ha habido algún tipo de fenomenología que un compañero ha dicho, sí, era esto, yo me considero escéptico y puedo, primero yo creo que antes de creer tienes que rechazar todas las dudas, tienes que dejarlas a un lado, y cuando ya veas que es un fenómeno paranormal auténtico, o para ti por lo menos es auténtico, lo presentas, o lo demuestras, o lo publicas, o lo que tú quieras, pero ¿cómo decirlo? Yo ahora mismo te paso a ti unas fotos que tengo pensado enviarte un par de fotillos si quieres aceptarlas para analizarlas, yo te lo agradecería,
Pero tú a mí me llegas y me dices, mira Daniel, a ti te ha parecido esto, pero como creo que sabemos lo que estamos hablando, no de lo de las fotos, sino hablando un pelín técnicamente, me puedes decir perfectamente, Daniel, parece eso, si quieres hasta incluso, aunque suene feo, buscarlo, es eso, pero es simplemente una pareidolia. Pues vale, pues muchísimas gracias, yo te lo agradezco, me lo has demostrado, que hay unos filtros, por eso la parte técnica es interesante. Luego hay otro tipo de fenómenos, como escuchar mimofonías, como escuchar un registro que te está hablando claramente con glotis, una respuesta inteligente. O sea, el fenómeno paranormal, la causa existe, lo tenemos claro, pero también, que es a donde yo quería llegar contigo, Luis, no todo vale. No. ¿Todo vale? Desde luego que no. No, desde luego que no. De hecho, vuelvo a lo mismo, a lo mejor es que yo también me exijo demasiado y exijo demasiado para mi equipo, ¿no? Voy a poner un ejemplo que yo sé que si hay personas de otros equipos aquí viendo el directo de tú a tú, no les va a gustar lo que voy a decir, pero vuelvo a ser sincero. Nosotros hemos aprendido de los más grandes, en este caso, como has dicho, el buen amigo Pedro Amorós. Yo tengo una amistad muy especial con él, hablo cada 2 semanas hablo con él. E incluso con Pedro, siendo el mayor experimentador o de los pioneros, ¿no? Te puedo decir que yo hay cosas en las cuales yo no estoy de acuerdo. Y con esto quiero decir, y me voy un poco a los equipos de investigación, que para mí una parafonía, una psicofonía, tiene que haber una modulación vocal, es decir, tiene que haber un fonema. Si no hay un fonema, para mí la parafonía no es válida. A mí personas que te sacan 5 psicofonías porque han dado 5 pasos, para mí esos son roces. La persona que ha subido una cremallera y luego le ha metido un filtro para ralentizarlo y parece que dice la tía Julia está friendo pimientos, para mí eso no es válido. Si es una voz, entendemos que eso no tiene glotis, pero es lo que tú dices, tenemos voces directas, voces que parecen incluso que no hace falta ni meterle el filtro, le aumentamos un poquito el volumen. Si hay le metemos una pequeñísima puerta de ruido si queremos bajar el ruido blanco y tenemos voces que parecen personas que estaban al lado de una grabadora. Para mí eso es una parafonía. Y yo sé que a lo mejor soy demasiado exigente con estas cosas, pero yo cuando veo a grupos que psicofonía, ¿eso qué es? O sea, eso de verdad, ahí podemos interpretar 200.000 cosas. No olvidemos que las grabadoras digitales ya no son analógicas. Las analógicas sí te cogían todo en el momento, las digitales te pasan de analógico, te lo pasan por un circuito eléctrico y te lo plasman de electricidad, te lo convierten en electricidad y de electricidad te lo vuelven a pasar a analógica. Hay una transformación. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que oímos y con lo que... Estoy totalmente de acuerdo. A mí, aunque publiquemos o publiquen los grupos de investigación, de experimentación, porque es que creo que también la palabra investigación la metemos mucho y nos quedan muchas tablas y muchos años para considerarnos, yo por lo menos, investigador. Sí, mi ilusión es ser investigador de campo, por supuesto, como don Pedro Amorós, don Santiago Vázquez, don Juan José Benítez, pero nos quedan muchos años, vamos a decir, Luis, somos jovencitos todavía, pero estoy de acuerdo, en muchas ocasiones las parafonías pueden ser parafonías, claramente, pero si son interpretativas, yo ya no puedo, no me gustan. Mira, yo no sé en tu grupo, en el nuestro, hay compañeros y compañeros, y lo bonito es eso, por lo menos para mí. Se pueden publicar desde Misterios Dagian algunas parafonías en las cuales consideremos interpretativas, a mí no me gustan, ya lo he dicho claramente, pero sí se obtiene una voz masculina totalmente clara, la voz, pero no lo que está diciendo. Yo las que quiero y deseo que sean no interpretativas, sino que sean respuestas inteligentes a razón de la pregunta que está realizando o de lo que está sucediendo en el enclave en esos momentos, estando allí in situ. Pero, ¿cómo decirlo, Luis? No todos no podemos estar de acuerdo, ¿vale? Unos pueden escuchar esto, el otro puede escuchar lo otro, venga, son interpretativas tal, pero hay otras que es que son AAA, como yo llevo años diciendo, o clase A, o como quieras, pero eso es lo bonito, es que hay unas que se oyen, pero si le metes filtros, le metes tal, al final sacas ese registro, ¿vale? Lo puedes sacar, pero yo es que me quedo con lo más natural. No me quiero vender como natural, pero es que así es como yo lo siento. A mí me gustan las limpias, las que son que las reproduces y como máximo tienes que levantar un poquito el volumen, pero sin filtros, sin sonido metálico, sin
sin nada, ni con graves, ni con nada, ni agudizadas, ni nada. No hay que meterle ningún tipo de filtro. Únicamente lo que deseo es que sea consciente, esté grabado con videocámara o no esté con videocámara, pero estar yo allí y ser consciente de que ningún compañero ha tocado con el tobillo o con el pie, ha tocado una piedra, que otro se ha movido, que ya sabes, movimiento de chaqueta, el otro sonido de tripas. Hay compañeros que dicen que con el sonido de las tripas pueden ser portadoras, pueden ser parafonías portadoras. No. Y en mi grupo tengo un amigo que él piensa que también puede ser portadora, ese fenómeno por absorción también porque un compañero está paseando con unos pasos controlados, que sí, que puede ser portadora, lo que tú quieras, por el viento, por lo que fuere. Pero como sabemos lo que estamos hablando, a lo que yo quiero llegar es a eso, es que yo no... ¿Cómo decirlo? Mira, voy a finalizar. A lo que yo quiero llegar, Luis, es de que no quiero que la causa a la hora de pronunciarse, por decirlo de una forma, no quiero que haya necesitado ayuda de ningún tipo, por eso siempre metemos la palabra portadora, no deseo que haya ningún tipo de ayuda. Lo único que deseo es que hayan 2 minutos de grabación, sonido ambiente, hacer la pregunta, dejar X segundos de tiempo-espacio y que luego a la hora de reproducir, estando allí in situ, que entre una voz como estamos tú y yo hablando. Cuando te entra eso, que por lo menos nosotros sí hemos obtenido ese tipo de parafonías, de clase A, triple A, como yo digo, ahí es cuando dices, hay fenomenología clarísima, pero clarísima. Eso es para mí una parafonía, no el sonido de tripas, que fíjate, no me estoy tirando piedras a mi propio tejado ni criticando a mis compañeros, sino que cada uno tiene su forma de pensamiento y ya está. Pero yo me decanto a eso, al no tener que buscar el que sea portador al fenómeno a causa de... Yo no busco eso, yo quiero que entre limpio y creo que el fenómeno es tan sumamente inteligente que igual que puede haber una fantasmogénesis cuando menos te lo hayas esperado, sin tú haberlo buscado, simplemente que ha querido aparecer, y casualmente aparece a una persona, pero no tiene por qué ser grupal. Hay veces que sí, ¿vale? Pero vamos a adentrarnos en eso. ¿Tú crees que el fenómeno es tan inteligente como yo siempre digo, cuando quiere, como quiere y con quien quiere? Te pregunto. Estoy totalmente de acuerdo contigo y a nosotros nos ha ocurrido que efectivamente, o sea, es como tú dices, muchas veces lo hemos buscado, lo hemos provocado, hemos intentado 200.000 maneras de encontrar la fenomenología en lugares que supuestamente son incaptados o son embrujados, podríamos llamarlo, que tienen mucha fenomenología porque son muy famosos, y no nos hemos encontrado absolutamente nada. Luego hemos llegado a sitios bastante anónimos y te voy a decir la verdad, Daniel, incluso antes de comenzar la investigación nos hemos encontrado. Mira, yo una de las cosas que no se me olvidará nunca es en una vivienda familiar en Madrid, en los cuales nos llamaron porque ellos tenían fenomenología. Nosotros hemos ido a muchas viviendas, en la gran mayoría de lugares son personas con sugestión, son el sonido de las cañerías, los vecinos, son 200.000 cosas y no tienen nada, pero en esta ocasión nos llevamos la sorpresa de que nos sorprendió un fenómeno con una fuerza que yo era la primera vez que te puedo decir que veo movimiento de objetos. Y con esto quiero decir que cerramos una ventana a cal y canto, estaba puesta la calefacción, le cerramos a la ventana, cerramos la puerta de la habitación y estábamos simplemente Juan y yo, oye, ¿qué vamos a empezar a hacer? Charlando, y de repente la puerta se abre, pero con una violencia, y ¡pum! Se nos abre, pero se nos abrió así y se nos abrió la ventana. Claro, ya conoces a Juan. Venga, Luisete, vamos a ponernos que aquí hay chicha. Es lo que tú dices, cuando quiera dar frutos ese fenómeno, no hace falta que estés buscando debajo de las piedras. Te va a encontrar. Yo estoy totalmente convencido. Y si me permites, en muchísimas ocasiones, por lo menos nosotros, la mayoría de las veces, el fenómeno cuando se ha presenciado de algún tipo, que no sea mediante registros obtenidos con nuestras grabadoras, lo que es algún tipo de fenómeno, como siempre digo, un arrastrar de muebles, pasos, voces cantarinas en directo, voces en directo, clariesencia, lo que es olores, todo ese tipo de fenomenología, el 90% de las ocasiones ha salido cuando no estábamos grabando. Es verdad, a nosotros nos ha pasado, es verdad, y te da raya porque dices, no he podido captarlo porque en este momento no tenía tal aparato.
o no tenía esto grabando, y efectivamente es cuando a ellos les da la gana. De hecho, una de las cosas que no sé si estarás de acuerdo conmigo, supongo que te habrá pasado también en el equipo, en Damien, es que tú pides algo por casualidad ocurre, y tú pides que vuelva a repetir lo mismo y ya no te lo repite, lo hace cuando ellos quiere y cuando a ellos le apetece. Porque el fenómeno es inteligente, pienso yo, y estoy totalmente de acuerdo, que es que no es, o sea, tú cuando vas a un enclave o están en el campo abierto, no sé si estás de acuerdo de que el campo abierto también se pueden obtener registros, está menos controlado, sonido, tal, pero para eso está la noche, para lo que siempre hablamos los experimentadores, lo que es la contaminación acústica, siempre intentamos que sea por la noche, después de haber experimentado lo que es de día, para haber explorado sobre todo posibles peligros, etc, etc. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo de que suceden esas cosas, ese tipo de fenómenos cuando quiere aparece, y aunque no lo capten nuestras grabadoras, hacen lo que estás mencionando. No se dedican a que tú haces una pregunta y en algunas ocasiones sí, las respuestas son inteligentes, pero hay un 2% que pides que se encienda ese sensor lumínico, y sí, a mí me ha pasado una vez, y llevamos ya 8 años, pero en la mayoría de las veces pides que salte el sensor, y sí, hay veces que salta, pero, ¿cómo decirlo? Siempre está la duda de, ha podido pasar un ratoncillo, ha podido tal, pero sí, el fenómeno es tan inteligente que dice, jolín, justamente en el momento que yo lo pido, eso es lo que extraña, pero luego hay otros momentos que es que dices, es que, ¿tú has escuchado alguna vez una voz en directo? Pregunto. En directo, no, porque es ahora cuando estamos empezando a experimentar con las grabaciones en las pruebas psicofónicas en directo a través de los cascos y de la grabadora. Las hemos captado en la grabadora y luego sí, luego ya en directo lo que es en captarla en directo, bueno, miento. Con el compañero Copérnico García en Alicante nos pasó una cosa muy curiosa. Él lleva su equipo de grabación, él era el que tenía los cascos puestos, estábamos en silencio. Y de repente él se gira y dice, ¿habéis dicho algo? No, estamos en silencio. Dice, tenemos una respuesta. Porque preguntó Samuel, el compañero, dijo, ¿de qué color son las paredes de este sanatorio? Y efectivamente, luego nos lo enseñó, decía un hombre ocre. Y además te decía, era capaz el tío de decirte, ha venido de aquella dirección. Entonces yo no tenía los cascos, los tenía puestos, entonces yo no te puedo decir que lo escuchara en directo, lo escuché posteriormente. Yo no estoy hablando de cascos. Eso para mí ya es una ayuda, por decirlo de una manera. Yo lo que estoy hablando es de estar en silencio o caminando, pero estar todo controlado, o sea, todos los compañeros en silencio absoluto, pero estando quieto, vamos a poner el ejemplo mejor, estando quieto. ¿Has escuchado alguna vez una voz clara en un enclave? Yo jamás. Te puedo decir que yo no he tenido ningún tipo de ayuda. Sin ningún tipo de ayuda. Nunca. Pues este servidor lo ha vivido en unas ocasiones y además de que lo haya escuchado, no es que lo haya escuchado únicamente yo, lo hemos escuchado grupalmente. Y que te digan hola en el Viana de Cega, Valladolid, que te digan claramente hola en el oído derecho, decir a tu compañero, esto lo dije en el simposio de la SEI en 2018 con Pedro Amorós, que me sacó ahí a la palestra, y me puse a contar un caso de voces en directo, que es justamente la pregunta que te estoy haciendo, y como bien acordé te la voy a contar. Resulta que estando en Viana de Cega nos juntamos con otro grupo, Guip Oculus Nebula, un abrazo desde aquí, y mientras íbamos por el pasillo, pues esos pasillos tan gigantes, no sé si has estado alguna vez en Viana, pues en esta ocasión iba yo el primero, un compañero de nuestro grupo el segundo, tercero y cuarto del otro grupo, de Guip Oculus, y nunca se me olvidará, Luis, el escuchar aquí, hola, una voz masculina. Le doy la vuelta así, me quedo, íbamos simplemente todos calladitos, éramos 10 personas, todos callados, pero con la linterna rastreando simplemente. Y cuando oigo el hola tan sumamente cerca en el oído, me quedo parado y le digo al compañero, sí, dime, pero atento a la pregunta, como dije en el simposio, digo, sí, dime. Y me coge y me dice, no, ha dicho hola el compañero de atrás. Así, la cuarta, una compañera del otro grupo, al quinto, el sexto, el séptimo, el décimo, que no había 11avo, también lo había escuchado en su oído derecho, una voz masculina diciendo hola.
Eso es sin cascos y sin nada, una voz en directo. Más luego el tarareo de una niña en la primera experimentación que realicé yo, vamos, esa no se me olvidará en la vida. Pero te estoy hablando de tener una videocámara con trípode, estar grabando con el ordenador y escuchar en el pasillo un tarareo, la, 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 unos 10-15 segundos, todos mirando así al pasillo, y ni la videocámara con trípode, ni el ordenador portátil grabaron ese registro, macho. Y todos, y ahí te estoy diciendo parados, ahí quietos, sonido ambiente, y todos escuchamos el tarareo, voz femenina de una niña, y no se captaron nuestras videocámaras ni nuestra grabadora. Es que es inteligente el fenómeno, es esquivo, por decirlo de una manera. Y tiene que ser, joder, pues tiene que ser una experiencia, Dani, o sea, me das envidia sana, ojo, pero tiene que ser una experiencia primero inolvidable y de esas que no se te van a olvidar. No, es que no se me puede olvidar porque es que la gente puede hablar técnicamente, hay muchos experimentadores, investigadores de poltrona, de estoy aquí sentado, me pongo mi corbata y hablo de teoría. Pero yo cuando digo que me gustaría ser en un futuro muy lejano un investigador de campo es porque como he vivido cosas que ya no es que yo diga, bueno, es que escucho voces. No, yo no tengo ningún problema mental, es que encima lo puedo corroborar con testigos. El estar sintiendo una presencia detrás, yo no me considero sensitivo, ni me voy a considerar nunca, pero el estar sintiendo algo detrás, decir, es que esta zona es un punto caliente, como tú conoces, y que suceda un fenómeno inteligente justo en el momento o una fantasmogénesis que lo vea tu compañero que está de frente a lo que yo estaba mencionando dándole la espalda, es que son fenómenos sumamente claros que cualquiera de los tres que te acabo de dar, el de Viana de Cega, esto no está preparado, pero es que me estoy acordando, el de Viana de Cega, el Ola, estábamos con las linternas, no teníamos videocámaras en el grupo todavía, no está grabado, ni con la grabadora nadie iba grabando. El de la casa Chalet, el de la niña, la voz cantarina, el Lara, sí estaban grabándose, con la videocámara, con trípode y el portátil, y tampoco se cogió. Y este último, más de lo mismo. Es que es inteligente. Esa fantasmogénesis, quiero decir, con el tercero, nadie estaba delante mía grabando con la videocámara. Tú en alguna ocasión, pregunto, y ahora nos vamos a ir a la temática que estás tocando en la actualidad, que es la fotografía. Lo voy a empalmar, si te parece. Junto con esta pregunta, y luego ya exprésate y cuéntanos qué es lo que estás haciendo a día de hoy, qué estás investigando. Pero la pregunta es, ¿con la fotografía en algún momento algún compañero tuyo, alguna compañera tuya sensitiva o compañero tuyo, quien fuere, Samu, Juan Antonio, quien fuere, o tú, habéis dicho... estoy sintiendo algo aquí, o me está bajando la energía, me están absorbiendo energía, o esa termogénesis, esa bajada de temperatura, que tú también la habrás vivido en alguna ocasión, imagino. ¿Algún compañero se ha dedicado a hacer capturas al aire? Pregunto. Sí, yo he sido uno de los que más. Te puedo decir que yo soy uno de los que, junto con, porque mi mujer sí se dedica a la fotografía nocturna, ella es la que en el equipo, junto con el compañero Miguel Moraleda, que graba en vídeo audiovisuales, son los que se dedican. Pero antes de eso, era yo el que me dedicaba a hacer en esas circunstancias, con bajada de temperatura extremas y tal. Y yo te puedo decir, Daniel, que no he tenido resultados. Yo no he tenido ningún resultado. No, nunca. Y yo soy de los que disparan fotografías hasta en las esquinas, ¿no? Ahora me gustaría probar nuevas técnicas, me gustaría cambiar un poco la visión de poder lanzar fotografías a ver si tenemos suerte, pero a día de hoy te puedo decir que yo personalmente no me he encontrado con nada que pueda etiquetar como paranormal dentro de una imagen personal que yo haya podido fotografiar. Que ha habido fenomenología, pero no lo habéis captado mediante imagen. Es que creo que era interesante justamente porque viene acorde con que me gustaría, Luis, que nos contaras un poquito en qué estás metido en la actualidad. ¿En la fotografía paranormal se puede llamar o cómo lo llamarías tú técnicamente? Bueno, técnicamente podríamos llamarlo, sí, estaría bien el nombre que le has puesto, fotografía paranormal estaría bien, ¿no? Que es lo que se conoce como fotografía sobrenatural o fotografía de supuestas entidades, de fantasmas.
Yo esto me inició un poco, Daniel, porque vi que era un tema dentro de la parapsicología que no estaba demasiado avanzado, que no estaba muy estudiado, que quedaba muchísimo por experimentar, igual que, por ejemplo, con las parafonías se lleva años haciendo distintas formas para intentar. Te puedo decir que con la fotografía no, la fotografía siempre ha sido fruto de la casualidad, ¿no? Y entonces yo quise descubrir dónde estaba la verdad en todo esto y me quise especializar en el análisis de fotografías, siempre desde un punto de vista técnico, es decir, está basado en la fotografía profesional, ¿no? La clase de análisis que yo hago. Y te puedo decir que me he encontrado a día de hoy que lamentablemente, lejos de todo lo que se piensa de los fantasmas y las fotografías, te puedo decir que para mí es la segunda prueba más difícil después de conseguir, después de la visualización de una mujer. Después de ver un fantasma, para mí la fotografía de fantasmas es lo más complicado. Me he metido en un terreno bastante fangoso. Y es que encima tenemos que tener en cuenta que estamos utilizando cámaras digitales, no es igual que las analógicas. Las cámaras digitales han conseguido visualizar, o sea, han conseguido que mejoremos la realidad que ven nuestros ojos, pero lamentablemente tienen una serie de fallos, ¿no? Que ahora se están empezando a solventar con las cámaras profesionales y semiprofesionales, pero que tienen una serie de fallos y salen una serie de anomalías que era imposible que salieran con las analógicas. Y tenemos las famosas paridorias, que las tenemos circunstanciales, no circunstanciales, tenemos efectos ópticos, tenemos desenfoques, tenemos los orbs, tenemos movimientos en cola, tenemos movimientos en gusanero, tenemos doble exposición, sobreexposición, tenemos preparaciones y tenemos falsificaciones. Es decir, dentro de todas estas posibilidades podemos tener una de haber conseguido una fotografía real de fantasma. Y para que esa fotografía sea real, tiene que tener una serie de circunstancias muy especiales, basadas, como digo siempre, en el realismo de la fotografía. Es decir, un fantasma jamás puede emitir sombras. Si en una fotografía aparece una figura que emite sombra en el suelo, para mí no es una fotografía de fantasmas. ¿Por qué? Porque se supone que algo que no es físico no puede emitir sombra. No puede haber un aporte lumínico muy potente. No me vale que una figura haya salido por el foco de una linterna, porque vete tú a saber cómo se ha conseguido esa figura, ¿no? Si hay un aporte lumínico extra, me parece algo ya demasiado exagerado como para integrar que eso es un fantasma. Tiene que tener altísimos grados de transparencia, puesto que estamos hablando de algo que supuestamente, al no ser físico, es volátil. No puede tener colores vivos. Nosotros, el color de la carne, esto es opacidad pura, esto es opacidad. Si nosotros vemos un fantasma, hay dos teorías. Si tú te fijas, está la teoría de las personas que dicen que lo ven como tú y como yo, que lo ven como personas. Yo me quedo con la primera. Yo me quedo con que si algo no es físico, de alguna manera se tiene que notar. No es físico, ya sea a nuestros ojos o sea a las fotografías. Y más pálido, por decirlo de una forma. Por ejemplo, con menos color, con menos brillo. No tiene sentido, o sea, para mí no tiene sentido que algo que no es físico se vea como me estás viendo tú a mí. Tiene que haber algo que tú digas, sí. Y lamentablemente, una de las cosas que nos encontramos, yo entiendo que por inexperiencia de las fotografías y que la gente no tiene en cuenta, es que no valen para analizar fotografías desenfocadas, fotografías movidas. Todo eso no vale para análisis. O sea, siempre he dicho una cosa: cuando lancemos una fotografía tenemos que llevar un trípode. Para mí es esencial. El trabajo con ráfagas de fotografía me parece increíble, porque tienes más posibilidades de cazarlas o si haces una ráfaga de bastantes fotografías con una cámara digital, que si te dedicas a hacer esto. Es mucho más complicado conseguir la casualidad. Y luego otra de las cosas que la gente no lo termina de entender: por mucho móvil de última generación que llevemos, incluso los mejores, jamás podremos igualar la calidad de las fotografías que lanzan las cámaras profesionales y semiprofesionales. No olvidemos que cualquier dispositivo móvil a día de hoy, por muy buena imagen que tenga, el formato que tiene no es un PNG ni un TIFF de alta calidad, es un JPG, que es un formato comprimido que conlleva una pérdida de información. Visualmente no, pero se nota que tiene una pérdida de información. Y claro, cuando a mí me mandan fotografías que están pixeladas porque la fotografía no tiene buena calidad, porque no ha sido tomada, lógicamente no puedo analizar esa fotografía, porque yo una fotografía de mala calidad, los filtros me salen las interrogaciones, me dicen que esto qué es, ¿no? Porque al final los programas te están detectando una serie de píxeles que luego interpretan la cantidad de opacidad que lleva respecto al contorno, al resto. Es un poquito tedioso, ¿no?, de explicar. Entonces siempre he dicho, fotografías desenfocadas, movidas,
Fotografías que te esté hablando el pulso, no me valen, a mí no me vale que hayas salga una figura, o sea, no me vale. Fotografías donde se han utilizado punteros láser y hemos hecho así con un puntero y tacho, no me vale. Tiene que haber una serie de circunstancias muy controladas para poder etiquetar una verdadera fotografía paranormal. O sea, un estilo como un posible registro parafónico que sea limpio y sencillo, que no haya que modificar ni ayudar. Me gusta lo que estás diciendo. Yo siempre me meto en la mentalidad de cuando me metí en este mundillo, y parte de este trabajo que estás viendo aquí en el libro de Respuestas del Más Allá, quería que se basase, cuando me animé ya para hacer el libro, quería que se basase metiéndome en la mente de quien quiera iniciarse en este mundillo tan apasionante. Y al igual que tú y yo habremos visto muchos vídeos de don Germán de Algomos y Valdés, de don Fernando Jiménez del Oso, Juan José Benítez, etc., en paz descansen bastantes de ellos, por desgracia, don Pedro Amorós, Santiago Vázquez, prologuista de mi libro, quien sea. Hay muchos grandes en este país y es un orgullo, pero a la hora de la iniciación, yo lo que estoy viendo es que esos vídeos que mencionaba, esos podcasts de entrevistas a don Germán, a don Sinesio Darnell, a quien fuere, me gustaría que, fíjate la pregunta tan sencilla que te voy a hacer, pero me gustaría que te extendieras un poquito, ya que estás hablando técnicamente, porque veo que han pasado muchos años y yo no voy a decir que me he formado y soy aquí, para nada, no se me malinterprete, por favor, pero a lo que quiero llegar con esto, Luis, es de que veo vídeos, como me imagino que tú lo has visto, de esto nunca lo hemos hablado tú y yo, pero veo vídeos en esos directos que hablábamos anteriormente, en el Facebook Live, en lo que fuere, y veo que, te voy a poner un ejemplo, en la Puerta de la Pirámide, en la sección que tengo de Respuestas del Más Allá, como el libro, en alguna ocasión he hablado de esto que te voy a mencionar a ti, que es, está alguien con la videocámara, con el móvil, grabando en directo con el Facebook Live, saludando a sus seguidores, totalmente respetable, no es una crítica para nada, pero mientras se está grabando, se ve cómo pasan 4 o 5 personas, y cuando pasan ellos, se queda el cámara ahí apoyado, se pone a enfocar detrás de ellos y empieza a subir algo, empieza a moverse unas bolitas grisáceas, etc. Y de repente veo en comentarios que salen 40 seguidos: chicos, salir de ahí corriendo, está lleno de orbes, está lleno de espíritus. Y otra sensitiva, otro medium dice: salir de allí, que la negatividad que siento desde aquí, he visto a un hombre malo allí, etc., etc., etc. ¿Qué puede ser? Es que yo no quiero decirlo. ¿Qué puede ser cuando pasan esos 4 o 5 compañeros y esa persona está en cámara grabando con el móvil? ¿Qué puede ser eso que se está moviendo, esas bolitas? Pues esas bolitas son orbes, partículas de polvo. Son muy fácilmente identificables porque no llevan núcleos, su gama de colores van desde blanco, pasando por tonos grisáceos y terminando en tonos más amarronados, y su estructura interior va tomando formas irregulares y angulosas. Es polvo en suspensión, únicamente polvo en suspensión. Yo es que los orbes los tengo muy etiquetados y con todo el respeto del mundo no me he encontrado con ninguna clase de orbe que sea sobrenatural. Los tenemos los de luz, que son los que dan el reflejo de una linterna, de un foco fuerte, que tienen núcleo, una aureola y otra aureola que rodea la membrana externa. Tenemos las partículas de polvo, que es las que suelen salir más con más frecuencia en los lugares abandonados con suelo terroso. Tenemos las partículas de humedad. Si nos metemos dentro de un banco de niebla y fotografiamos con una cámara digital, tenemos que salen unas partículas que su gama de colores van desde el blanco, tonos grises, terminando en tonos más azulados, y que tampoco tienen núcleo y que su textura es más suavizada. Tenemos los fuegos fatuos, que los fuegos fatuos es una de los orbes más desconocidos y más difíciles de sacar, y tienen un racionamiento totalmente natural. El fuego fatuo, no sé si ya se escucha. Sí. Vamos a meternos un poquito en la iniciación, vuelvo a repetir. ¿Qué son los fuegos fatuos? ¿Qué son los fuegos fatuos? Bueno, el fuego fatuo es una especie de orbe, es más bien como una llamita. Imagínate un espermatozoide con la cabecita hacia abajo y la colita hacia arriba, son de color verde y suelen aparecer encima de las tumbas, ¿vale? Encima de las tumbas. Hay muchas personas que sostienen que son las almas que están abandonando el cuerpo para su viaje al más allá. Es decir, es pura retórica, se sabe ya lo que es un fuego fatuo. Cuando una persona fallece, durante las primeras 24 o 48 horas después de haber pasado el rigor mortis,
en la descomposición del cadáver, una de los gases que emite el cuerpo es el metano. El metano, en su mezcla con el oxígeno, produce una combustión espontánea que no es visible a nuestros ojos, pero que sí que puede captar nuestra imagen, nuestra cámara digital a través del flash, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que es extremadamente complicado de sacar? Porque, hombre, aquí en la península, por seguridad, a partir de un horario de verano, 7:30, 8:30 de la tarde, los cementerios están cerrados. Te vas a otros lugares del mundo, en Latinoamérica hay países donde tienen los cementerios abiertos las 24 horas. Por eso es tan difícil de sacar, pero si tuviéramos la suerte de que un día estamos en un cementerio y sale una llamita verde encima de una tumba, quiere decir simplemente que hace pocas horas en ese sitio ha sido enterrada una persona. Muy interesante, la verdad. Entonces, cuando se han captado imágenes y se ha echado a un lado de que no pueda ser polvo en suspensión y haya sido una bolita azulada, por ejemplo, eso nos podemos decantar a que es en algún momento con la palabra orb, puede decantarse a que sea una posible entidad. Para mí no. Para mí, como digo, los tengo muy catalogados, muy etiquetados. Me he encontrado con algún orb extraño que no coincidiría con ninguna de estas cosas que te estoy diciendo, pero, hombre, tanto como entidades, no. Yo creo que hay orbs extraños, pero se producen por algo, por algún tipo de iluminación, por alguna causa. De hecho, ahora que por ponerte un ejemplo, hay personas que alguna vez me han grabado algún vídeo en su casa y me han dicho, mira, para que veas, yo mi casa la tengo limpia de polvo y mira estos orbs. Y aparecen bolas, o sea, pero así, de color blanco, que te hacen así en la cámara y se acercan y tal. Digo, claro que eso no es polvo, eso es escamación de piel. Nosotros perdemos piel mientras dormimos. Si tenemos animales, los animales tienen muchísima escamación de piel. Y es la única partícula, de las pocas partículas que podemos captar sin flash. Podemos captarla con nuestro teléfono móvil a plena luz del día en un sitio un poquito sombreado. Entonces ya te digo que para mí están muy etiquetados y no me he encontrado con ninguno a día de hoy que pueda etiquetarlas como paranormal. Muy interesante, Luis. Me estaba acordando ahora, por desgracia, a causa del COVID-19, el coronavirus ha llevado a miles y miles de personas, por desgracia, pero decantándonos lo que es a la parapsicobiofísica, ibas a estar como ponente en Consuegra, ¿no? Junto con otros grandes. Sí, así fue. Lamentablemente ha habido que posponerlo por la causa del coronavirus. Lo primero, la seguridad. Ahora mismo el Ayuntamiento de Consuegra, lógicamente, tiene cosas más importantes en las que pensar y en un principio se va a dejar para 2021, no se sabe todavía para la fecha. La ponencia no es que se haya anulado y se haya cancelado y no se vaya a hacer, se va a hacer, simplemente se ha pospuesto, simplemente esperemos que ojalá tengamos ponientes de esta calidad y que estén los mismos ponientes disponibles para dicha conferencia. Por supuesto. Yo en el de tú a tú que estuve con Juan Antonio García, la verdad que se lo dije, lo reconocí, que a mí me alegra, yo dejándome me excluyo, me echo a un lado, pero a mí me alegra mucho que además de estar ahí don Pedro Amorós, o Blanco Soler, o quien fuere, quien estuviese de invitado, ahora mismo no recuerdo, pero sé que don Pedro está ahí. A mí me alegra mucho que personas como tú, gente joven, que se lo toma en serio, el mundillo de la parapsicobiofísica, fíjate, esta temática, este mundo tan sumamente apasionante e interesante y difícil, que hayan personas como tú que está trabajando ahora bueno, iba a decir psicoimagen, es lo que te iba a preguntar ahora a posteriori, pero que esté trabajando con la fotografía me parece un gran aporte junto con los grandes, pero no que tú seas inferior, sino que me parece muy bien que estéis en el mismo cartel. Me parece muy interesante que cuenten con personas como tú. O sea, igual que se lo dije a Juan Antonio, te lo digo a ti, pero no es un cumplido, es una realidad. Me alegro de que gente que se lo toma en serio de verdad estéis ahí también, sinceramente. Muchísimas gracias, Daniel, por tus palabras, pero te puedo decir que lo de Consuegra Misteriosa, yo he sido el primero sorprendido. Para mí ha sido, perdóname, vas a decir que vas a pensar a lo mejor que, oye, ¿dónde me vas? Pero para mí ha sido un pequeño sueño, no se ha podido cumplir todavía, pero es un pequeño sueño cumplido. Es decir, por eso es lo que decíamos antes, no necesito más. Quiero decir, creo que mi trabajo puede gustar más o menos, pero ahí está, estoy siendo objetivo y creo que a día de hoy está más o menos gustando. Y yo creo que este es el camino a seguir. Yo no pretendo más, es decir, me van saliendo cosas y con lo que me va saliendo soy agradecido, de verdad, Daniel, soy agradecido. Lo bonito es eso, es que las cosas sucedan, vamos, por lo menos yo lo veo así, sin buscarlas.
Una cosa es que tú vayas a experimentar y otra cosa luego ya es como esta ponencia. Yo soy una persona que no soy de ponencias, te lo digo de verdad. Yo en la que he aceptado, sí he tenido invitaciones y lo agradezco de corazón, pero en la que tuve más ilusión por ir, no le voy a decir sueño, la palabra lo reconozco, pero te entiendo perfectamente, no me parece para nada mal, cada uno tiene sus sueños y totalmente respetable, pero a lo que te quiero llegar es de que a mí me dijeron cierto año de que si quería estar de ponente junto con don Santiago Vázquez, al cual le admiro, le respeto, le valoro desde hace muchísimos años, desde Sexta Dimensión, y jolín, estar al lado de codo con don Santiago, nervioso, ese sonido de tripilla, ese movimiento de decir, vaya día que me espera cuando esté allí, qué diré, me voy a trabar, etc. Pero tener a ese señor ahí al lado, a un referente tuyo, y estar en esa ponencia y que al final pasen los años y don Santiago haya sido el prologuista de mi libro, que desconozco cuántos prólogos habrá hecho en esta vida, pero este libro es el prologuista, don Santiago, y yo ya me siento servido, sinceramente, ya me siento, es un orgullo personal, ya veremos lo que pasa en un futuro, qué nuevos proyectos tenemos, como tú bien sabes, pero este ya ha salido, don Santiago ha participado en ello y te entiendo que tú en una ponencia en Consuegra estés junto con los grandes. Yo estaría nervioso si estoy en tu situación. Ya no, yo nervioso no me suelo poner porque, a ver, llevo mucho tiempo, ya no en esto, sino que también, como bien sabes, soy músico, me he subido muchas veces a un escenario, sé hablar y sé cantar en público, entonces los nervios no. Sí, las mariposillas esas iniciales, los 30 primeros segundos, vale, pero luego eso sí. Yo el miedo escéptico le tengo todavía. Tú ya te lo has quitado con el rock. Bueno, ¿cómo se llamaba el grupo? Dilo ya que estamos aquí. Vanagloria. Vanagloria, todo con V. Sí, ya te he visto ahí que sale, ya te he visto en el Facebook. A ver, ¿qué más te iba a preguntar? Tu opinión personal sobre la Spirit Box. Cambio de tercio. Bueno, para mí es una de las mayores decepciones. Ni siquiera lo catalogo dentro de la transcomunicación instrumental. Yo cuando la compré, ¿vale? Yo me compré la PSB7 cuando estaba en auge, cuando era la joya de la corona de los investigadores, y lo primero que me encuentro es, pues ya sabemos lo que es Spirit Box, pero me encuentro que algo que vale, que costaba, ahora ha bajado mucho de precio, pero yo cuando me la compré costaba cerca de los 90 y tantos euros, si mal no recuerdo. Me encuentro que la carcasa es de plástico, veo que la patente la tiene Agusti, y veo que algo que se está, en primer lugar, vendiendo como exclusivo para investigadores o para experimentadores es algo que se quiere vender en plan comercial para todo Cristo, ¿no? Yo lo veo un poco así, o sea, no es tan exclusivo como decía. Y luego, segundo, me encuentro que lo que la gente interpreta de los mensajes de la PSB, de la Spirit Box, para mí es, en la gran mayoría de ocasiones, un radio, ¿no? Porque ya sabemos que es como una radio que tiene un dial roto y que no para en ninguna emisora, dependiendo de los milisegundos y de la velocidad que pongamos ese paso de las emisoras, pues se cuelan pequeñas intercepciones de voces, y hay personas que te sacan mensajes de eso. Yo te puedo decir que solo he tenido, que yo recuerde, yo personalmente, un resultado que yo he podido dar positivo con Spirit Box en todos estos años. Y es que para mí un resultado positivo con Spirit Box tiene que ocupar la misma voz, en la misma tonalidad de voz, tiene que ocupar varios de esos golpes. No vale, como decir, siempre pongo el medio, vamos a decir un nombre y un apellido. Nosotros lo sabemos, Juan Miguel Macalindo. A mí no me vale que la Spirit Box haga esto. Juan Miguel Galindo. Eso para mí es radio pura. Sin embargo, si eso me hace Juan Miguel Galindo, eso para mí es un positivo. La misma voz me ha ocupado varias tonalidades, que fue lo que nos ocurrió en cierta casa colonial en Cantabria. Ha sido la única vez que yo he podido vivir, o sea, que yo he podido dar como válido un resultado con Spirit Box. Si ahora me preguntas, te puedo decir que Spirit Box la tengo apartada, la llevamos como un accesorio más. Lo utilizamos de vez en cuando, no abusamos de ellas como otros grupos, y sí que nos centramos más, por ejemplo, en la prueba del acople móvil, que eso sí está dentro de la transcomunicación instrumental y que nos gusta mucho más, creo que es más fiable. Explícanos un poquito lo del móvil. ¿Qué es? ¿Un estilo como el doble ciego, te refieres o cómo? Doble ciego, ahora mismo no sé a qué te refieres con doble ciego, que a lo mejor es lo mismo pero que conocemos. Por eso te pregunto, para mí, doble ciego es dejar en una estancia un móvil y alejarte lo máximo posible con otro móvil,
hacer una llamada telefónica y con el altavoz ir haciendo preguntas y está grabando la grabación que estás haciendo como una interactuación doble ciego, en la distancia, sin estar nadie en la estancia. Eso es el acople móvil, exactamente, un doble ciego, efectivamente. Pues ya lo he dicho yo, vaya pregunta que hago que al final respondo yo. Bueno, eso pero ¿hay alguna diferencia de lo que he expresado ahora? Pregunto. Entre las dos pruebas, entre las dos... o sea, la prueba del móvil. Es eso, es justo lo que has dicho tú. O sea, el doble ciego y la prueba del acople móvil es a lo que me refiero. Tú te acercas un momento para conseguir esa interferencia y alejas el móvil y empiezas a formular preguntas. Para mí es mucho más fiable porque ten en cuenta que una llamada siempre es circuito cerrado, ¿no? Llamada, se recoge y es esto. Es decir, ahí no se va con la radio. Ahí si sale alguna voz diferente a la de cualquiera de los investigadores que está, puedes darle como un positivo. Entonces, lo vas a escuchar en el aire y es más fiable porque no tienes que estar interpretando golpes de radio, básicamente. Te voy a hacer una pregunta, porque yo he hecho la prueba del doble ciego, pero tengo una duda, y como te considero mucho más técnico que yo, a la luz, te quiero preguntar. ¿Pueden afectar las antenas? Que si hay alguna antena de telefonía cerca, pues sí, claro que pueden afectar. Tú ten en cuenta que todo se mueve en este mundo con electricidad y electromagnetismo, claro que puede afectar. Lo que pasa que yo lo que pongo en duda, Daniel, es que pueda haber una inserción porque haya una antena de una voz. Otra cosa, y lo dudo mucho, es que se cuele en ese acople móvil la voz de un walkie-talkie. Que puede ser, no lo sé, yo lo veo complicado. Por eso digo que para mí es una prueba bastante fiable y no suele dar resultados. Pero prefiero que no dé resultado y que si sale algo, es que realmente sale y si no sale, pues no sale. Antes que estar con los golpes de una radio. Es que yo soy muy reacio en este tipo de pruebas, aunque las practicamos y a mí me parece muy bien lo que tú has mencionado, porque has empezado diciendo, o he interpretado yo mal, de que no le das fiabilidad a la Spirit Box, pero me parece muy bien que la llevéis como otro miembro más del equipo para hacer algún tipo de prueba en una experimentación. El doble ciego me parece muy bien también. Todo tipo de pruebas siempre diré a todos los compañeros que me parece fenomenal, porque para eso estamos, para probar, para aprender, para tener tablas, para ir experimentando y a día de hoy don Pedro Amorós, que tanto hemos mencionado, sigue probando con nuevas aparatologías, que si está con la Tascam, que si lo compara junto con el móvil, la grabación donde se ha acoplado mejor un posible registro, etc, etc. Entonces, si uno de los más grandes lo está haciendo a día de hoy todavía, ¿qué nos queda a nosotros por probar? Pero a lo que yo te quiero llegar es eso, es que como me considero escéptico, no negacionista, quede claro, una cosa es ser escéptico y otra cosa es o creyente al máximo o negacionista. Yo me considero escéptico. Y claro, cuando tiramos de una Spirit Box, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Mi mentalidad ya es que la radio está trabajando. Hay respuestas que pueden ser inteligentes, tampoco te lo voy a negar, pero yo lo dejo a un 5 o 10% de fiabilidad, para mí. Por eso inicio el comentario con que respeto a todos los compañeros. No quiero menospreciar el trabajo de los demás. Segundo, el doble ciego. El doble ciego lo hemos practicado nosotros y actualmente también lo hemos hecho, pero mi mentalidad es esa, es de que igual que tengo una amiga desde Parvulitos que está en su casa en San Fernando de Henares y su chico, su pareja, le llama estando en Melilla de San Antonio, por poner un ejemplo, y hay una interferencia entre esas llamadas que son voces paranormales. Otros podrían decir con el tono de voz que son voces demoníacas, lo que fuere. Ya te pasaré las grabaciones si quieres, aunque en el de tú a tú aquí, en el canal de Daniel Barrio lo voy a publicar. Pero en la casa de esta chica de Patricia entraban esas voces y nos decantábamos a de que en San Fernando de Henares está el aeropuerto. Cerca, quiero decir, los aviones. Hay bastantes antenas de telefonía. Entonces, con el doble ciego, como también me considero escéptico, digo, a ver si pueden entrar posibles registros que no son los que buscamos nosotros, que sean de fenomenología paranormal. Entonces, siempre me quedo con eso, con una grabación limpia, que para mí es un ordenador portátil, una grabadora digital, una tablet, pero algo que no me pueda crear esa duda de que está trabajando la radio, está trabajando la telefonía. No sé si me estás siguiendo lo que estoy queriendo decir, sí. o si puedes, si quieres, agrandar con algún ejemplo o decir algo más.
No, efectivamente, me parece muy lógica tu duda, yo también la tengo, yo la prueba de la doble COVID solo, como te digo, solo me ha dado también una ocasión, salió una mujer con la voz que decía una frase bastante corta, no recuerdo, pero se la entendía bastante bien. A mí, ¿qué es lo que pasa? Que bueno, yo pregunto a toda gente que entiende de electrónica, me decía, yo no puedo estar equivocado si ellos también, no lo entiendo muy bien, que cuando se realiza una llamada a una persona hay un circuito cerrado, es decir, es muy raro que algo que está en circuito cerrado pueda llegar a interferir. Lógicamente, si ya hablamos de antenas grandes, de un aeropuerto, de la cercanía de los aviones, yo no sé hasta qué punto podría interferir con esas ondas. Puede ser, por supuesto que sí, tendríamos que preguntar a alguien que entendiera un poquito más. Simplemente, también con lo que dices tú, vamos a probar cosas, lo que nos quedamos con lo que vale y con lo que no vale, oye, pues nos vamos dejando un poquito más apartado y nos quedamos con lo que más nos gusta o con el resultado. Me parece muy bien. Cuando estás con Omega 4 o anteriormente, si ibas tú solo, ibas con otros amiguetes, lo que fuere, para ti, personalmente, Luis Merino. Dejamos a un lado ya Omega 4, aunque lo acabo de mencionar, parece una contradicción, pero mi pregunta es, Luis Merino, ¿cómo es para ti una sesión parafónica? No hace falta incluir toda una experimentación desde que entras al enclave, pero para ti, a la hora de hacer una sesión parafónica, ¿con qué aparatología tú trabajarías en una experimentación? ¿Cómo intentarías crear ese silencio? ¿Cómo controlas una investigación? ¿Cómo lo harías tú para obtener una parafonía para decir, señores, esto es claro 100%? Bueno, pues en primer lugar utilizaría una grabadora digital que sea buena, como yo tengo también Tascam, tengo una que es bastante inferior a la de Pedro Amorós, que es la DR05, pero no me fiaría en primer lugar de grabadoras digitales que fueran ya viejas, de esas que costaban 30 euritos. ¿Por qué? Porque tenían un ruido blanco muy extremo, los micrófonos eran malos y enseguida saturan. Cuando el sonido te satura un micrófono, lo que hace el micrófono es que te devuelve la onda y entonces te la da hacia abajo, ¿verdad? Te la da hacia abajo porque hay una saturación. Por ejemplo, Tascam tiene 2 micrófonos de condensador que tienen una calidad buena y puedes controlar tanto el volumen general de la grabadora como el de la ganancia, ¿no? Que es muy importante también bajarles un poquito la ganancia para que no haga esa especie de vol. Una vez que tú ya tienes esa grabadora y llegas al enclave, para mí es esencial controlar no solo los ruidos y la contaminación acústica, los ruidos externos. No grabaría cuando hubiera brillos o chicharras, cuando hubiera lluvia muy fuerte, cuando hubiera viento muy fuerte. Me parece absurdo para controlar el silencio. Mediría la reverb que tiene una estancia. Creo que es muy interesante grabar en lugares donde tengamos un poquito más de reverberación para ver si esa reverb puede hacer de portadora, ¿no? Y bueno, cosas que podemos controlar únicamente para grabar la parafonía en la estancia en la que yo me encuentre. Únicamente. A partir de ahí, o hay más miembros del equipo o la situación no se puede controlar para una grabación psicofónica. ¿Qué es lo que hago yo ahora? Pues lo que en cuanto podamos empezar a salir lo voy a intentar. Además de todos estos datos que te he dicho, pondré unos cascos en la grabadora, pondré un trípode y sí que voy a dar un pequeño consejo porque gracias a mi amigo Nico Millán, que es experto en sonido, tiene el máster de sonido y de producción, yo le pregunté si era bueno comprar un micrófono de condensador ultra sensible. A partir de 200-300 euros ya tenemos una calidad buena de sensibilidad para acoplarle a Tascam y tener que los micrófonos de Tascam queden anulados y con el micrófono de condensador que sea mejor que el de Tascam conseguir grabar. Y me dijo que no me lo recomendaba porque los micrófonos que lleva Tascam son muy buenos y el problema que tú tienes con un micrófono de alta sensibilidad, este problema te lo vas a encontrar, es que también tienes la posibilidad de captar sonidos externos a mayor distancia. Cualquier cosa que se te cuele, puedes interpretarlo como una voz y a lo mejor es un tío que estaba hablando a 3 kilómetros. Entonces dice que los micrófonos de Tascam, lo bueno que tienen es equilibrio, no hace falta más sensibilidad. Entonces con eso me quedo. Qué bueno. Claro, te perjudica, amplía más terreno, pero a la vez está haciendo ahí... Qué bueno, eso me parece muy interesante lo que acabas de decir. Y también, además de interesante, bonito, y no es por decirlo en plan cumplido, sino que, fíjate, las intenciones
tan negativas que tenemos en este mundillo tan apasionante como es el misterio, lo paranormal, lo desconocido, que estamos dando o estás dando consejos para que la gente no se equivoque e incluso pueda ganar tiempo a la hora de tener más conocimiento. Son consejos de decir, mira, la Tascam es como a mí me gustaría hacerlo, pero sin mezclar, sin incluir X cosas. Y fíjate, estás diciendo también, estando tú solo en la estancia, pero no para hacer una prueba, no me sale ahora el nombre, un aislamiento, no hacer un aislamiento para que se me vea la cámara y a ver qué es lo que siento, sino que es para que esté al máximo controlada esa experimentación, puesto que únicamente estarás tú y no tendrás ningún tipo de duda de que el compañero haya podido hacer esto inconscientemente o provocándolo, si se ha invitado, sea quien sea, que se haya equivocado aposta o que quiera un poquito de protagonismo tonto o lo que fuere, sino que no es desconfianza, sino que prefieres hacerlo tú solo para evitar posibles dudas. Más que nada, me parece, ya no solo sino, a ver, no con demasiadas personas, ¿no? Porque al final no puedes controlar a todo el mundo, pero es como te digo, sí que hay una serie de situaciones que debemos controlar. Y de hecho yo soy partidario, fíjate hasta lo que te digo, que si alguien tiene que toser o alguien me siento incómodo y yo lo voy a escuchar en los cascos, según hagas el ruido, me chascas, me lo marcas todo, porque si tú no me lo marcas y yo pregunto y la gente me dice, no, yo no sé, entonces, oye, algo extraño se ha colado en el audio de la grabadora. Lo que queremos es, lo que hay que controlarlo todo, y aún así, con todo esto que te he dicho, estos consejos que yo doy, porque a mí creo que me funcionan, se me están escapando cosas. Lógicamente se me seguirán escapando porque son muchas cosas a controlar. Pero todo lo que podamos tener controlado en una sola estancia, o sea, yo de verdad, Dani, yo eso de dejar la grabadora en un sitio y irme 4 habitaciones más para allá, ¿qué quieres que te diga? Aunque surja ahí una grabación extraña, una voz extraña, no me fío igual que en la estancia en la que yo estoy, y eso sí te lo puedo asegurar. Me vas a llamar tocatestículos, hablando finamente. Una pregunta, o no tengo yo conciencia de ello y ya está, me puedo equivocar, aquí nadie es perfecto, pero una pregunta, con la Tascam, a la hora de grabar, ¿luego puedes reproducirlo allí? Sí, claro, sin ningún problema. Pero claramente lo puedes analizar como con un portátil, pregunto. No, eso ya no, vamos a ver, tú puedes tener... ¿Sabes por dónde quiero llevar? Sí, o sea, si lo que quieres es saber si hay alguna voz extraña dentro de la grabación, sí. O sea, realmente lo puedes escuchar con Tascam, o sea, no hay ningún problema. Es más difícil escucharlo así que escuchar algunos cajos, pero si la voz está y es clara, la vas a escuchar y la vas a reproducir. Otra cosa es ya que esa voz sea de un grado C o de un grado D y necesitas limpiarla. Lógicamente te da muy buena claridad, o sea, te puedo decir que es una de las mejores grabadoras en limpieza y en claridad que te da, pero como digo, hay que controlar mucho la ganancia. Por ejemplo, Tascam, una de las cosas malas que tiene, entre comillas, que luego eso, con una pequeña puerta de ruido en el ordenador, lo quitas y hay una opción en la grabadora para bajarlo, es la ganancia, tiene muchísima ganancia. Es decir, si tú te acercas demasiado a hacer una pregunta a Tascam, se va a formar esa bola por la ganancia que tienes. Tascam es muy buena para ponerla a cierta distancia, diría, metro y medio. Y a partir de ahí ya puedes hablar en alto, que ya no vas a tener ninguna clase de distorsión, ninguna clase de historia. Tascam no es bueno grabar muy cerca de ella. Vale, yo es que a lo que quería llegar, Luis, es de que yo he trabajado con grabadoras digitales que algunos compañeros tienen buenas, que no han sido baratas, vamos a decirlo así, y aunque sean de muy buena calidad a la hora de la reproducción, para mí no tiene que ver nada a la hora de hacer un análisis, estando allí in situ, no tiene que ver nada esas grabadoras digitales con un ordenador portátil, con una tablet, lo que fuere. Entonces, mi mentalidad de estos años, que me puedo equivocar, ¿vale? Pero mi mentalidad es que para hacer una buena sesión parafónica es que después de haberlo grabado, reproducirlo estando allí in situ, para que esos posibles registros obtenidos, ese análisis parafónico que hayamos realizado después de esa grabación, cuando tú lo analizas a posteriori,
que no sea al día siguiente o a la semana siguiente en tu casa, el laboratorio, que sea estando allí in situ, para que esa posible respuesta, esa posible obtención parafónica, gracias a esa respuesta o posible respuesta, puedas hacer nuevas preguntas e intentar interactuar con lo que hay allí. ¿Me entiendes? Sí, me parece una excelente idea y me parece que es lo correcto. Realmente llevamos un ordenador portátil, llevamos un par de programitas. Yo, por ejemplo, hay personas que utilizan los programas. Yo, por ejemplo, que utilizo para ver las sinfonías, me parece el Studio, que es el que utilizo para producción musical también. Y me encantaría poder llevar un ordenador portátil para decir, en este minuto se ha colado una voz, la analizas en el momento y ahí, si quieres, ya la aíslas y ya puedes continuar. Sería lo perfecto. ¿Cuál es el problema que nosotros como equipo tenemos? Falta de tiempo. Te puedo asegurar que nosotros queremos abarcar tantas cosas en una experimentación de campo y al final el que mucho abarca poco tiene. Tenemos que centrarnos en esta prueba. Y como pasamos toda la noche al final, o te llegan las 4 de la madrugada y ya está todo tranquilo, no sientes nada y lo que quieres es recoger los bártulos y ya tranquilamente en tu casa te pones luego a ver si hay algo. Pero sí que es cierto que lo ideal sería, para poder continuar trabajando en las preguntas que tengan que ver con esa entidad, a poder hacerlo en el momento. Yo es que te agradezco que compartas mi opinión, por supuesto, pero es que yo hablo por mi experiencia personal. El grabar, el llevártelo a casa, como siempre digo en las ocasiones que ha salido este tema, yo me meto en la mentalidad de que, como nos ha sucedido a nosotros, pero te hablo de antaño, y el hacer una grabación, el tener un registro parafónico clarísimo, pero que a la hora de analizarlo pasen 7 días y hablando por el WhatsApp o hablando con uno que tiene más confianza que con el otro, va charlando y tengamos claro que ha dicho esto y todos los componentes del grupo digamos que sí, que es que entendemos claramente cómo ha entrado esa voz y dice esto, este registro parafónico. Pero claro, si tú sabes que una pregunta muy frecuente entre grupos, o creo yo, es ¿quieres hablar con alguno de nosotros? ¿O hay algún familiar de alguno de nosotros? ¿O hay algún familiar mío? Esas preguntas yo las he visto en las redes y en primera persona con los compañeros y con invitados y en investigaciones conjuntas. Y claro, mi mentalidad, Luis, es de que ya llevamos años de esta forma que yo siempre he deseado, a razón de no la tabla, sino de tablas, sino de experiencia. Yo llegué a un punto que dije, a ver, si Pepito pregunta, ¿hay algún familiar mío? Y hay una voz que dice María, que es el nombre más común, ¿vale? Y dice María, o soy tu madre, o soy quien fuere, tu abuelo, y resulta que lo obtienes ese registro bien analizado una semana después, tú imagínate si has tenido la oportunidad, una minúscula oportunidad en tu vida de interactuar con esa posible voz de tu posible familiar, que lo mismo puede ser luego un burlón, lo que fuere, ¿vale? Que no tenemos por qué creer que también pueden vacilarnos, lo sabes. Sí. Pero a lo que quiero llegar es de que si has tenido una posible interactuación con el fenómeno, que sea una semana después, en vez de llevar una aparatología que te permita analizarlo nada más terminar de grabar y después de analizarlo estando allí in situ, respuesta inteligente que sea acorde a razón de la pregunta que has hecho y siguiente sesión parafónica, siguiente tanda de preguntas aleatorias que sean derivadas a razón de las preguntas, de las respuestas obtenidas en la anterior sesión. ¿Me sigues? Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. En este caso yo le diría a los equipos que no pueden llevar un ordenador portátil con un programa para hacerlo in situ, como es en nuestro caso ahora mismo, que no lo podemos, que por lo menos hagan el análisis, o sea, que graben las sesiones parafónicas a través de cascos y en directo a la grabadora con el micrófono de condensador, porque de esta manera tú estás escuchando el sonido ambiente. Si alguien formula una pregunta y hay una contestación, tú la vas a escuchar, tú vas a mirar la grabadora y vas a decir, cuaderno de campo, minuto 3:18, ya lo apuntas y ya sabes que ahí hay una voz. Podrás haberla escuchado mejor o peor, pero generalmente si es clara, o sea, si es una voz que no es demasiado lejana,
vas a escuchar la respuesta. Y entonces tú puedes comunicar al resto del equipo, tenemos una que ha dicho que se llama Pepito, pues vamos a preguntarle ahora a qué edad falleció. Y puedes continuar con esa tanda de preguntas que tenga que ver con la información de esa supuesta entidad, ¿no? Entonces yo creo que si no tenemos el ordenador para analizarlas, yo creo que lo mejor es las sesiones de parafonía en directo. Muy bien, me parece muy interesante, la verdad. Te quería hacer otra pregunta. Para ti, Luis, ¿cuál es el fenómeno paranormal más mayor que hayas vivido en tu vida? Que digas, me da igual que sean voces en directo, una fantasmogénesis, una voz clara en un registro parafónico, lo que fuere, pero cuando te digan cuál es el fenómeno más potente que has vivido en tu vida que sea inolvidable para ti, el primero que te viene a la mente, ¿puedes contárnoslo? Pues sí, lo que pasa que no sé si debería, porque tiene que ver mucho también con tu nuevo libro, no sé si debería formularlo, ¿vale? Pero básicamente es una experiencia que tuve cuando era joven, no quiero desvelar nada, si me permites no desvelar nada, ¿vale? Para no total libertad, como tú quieras hacerlo. ¿Vale? Y fue la primera experiencia en la cual no solo yo, sino toda mi familia vivió esa experiencia, ¿no? Y no sabíamos a qué atribuirlo, ¿no? Hasta que ya nos explicaron que en esa vivienda pues, ocurrían una serie de circunstancias que vienen, digámoslo así, acompañando a la familia y que, bueno, creemos que de qué entidad se trataba, ¿no? Y fue donde vi la primera vez cómo se encendía una luz sola, fue la primera vez donde vi cerrarse una puerta, encenderse un microondas, tirar de la cisterna solo. Eso ha sido la que más me impactó, pero ¿por qué? Porque yo no estaba metido en el mundo del misterio por entonces y entonces sí tenía miedo a esas cosas. Y te puedo asegurar que jamás he vuelto a vivir fenomenología tan de seguida por estrella a diario y cada pocas horas en ningún lado. Entonces me quedo con esa experiencia y te puedo asegurar que cómo me encantaría haber estado investigándolo para haberme puesto volver tiempo atrás para intentar indagar con los aparatos que llevamos ahora a ver qué era aquello. Qué interesante, macho. O sea, lo que estoy deduciendo de tus palabras, porque yo no lo sabía, y lo sabes, como dicen los expertos, quiero entender que son una clase de fenómenos aleatorios. Sí, aleatorios, pero bastante intensos. O sea, lo que había ahí, pues, tenía una fuerza bastante, incluso te puedo decir, incluso el día de la mudanza, cuando ya nos fuimos de aquella vivienda, no, ya me trasladé. En la mudanza, pues una amiga mía que nunca había estado en eso, yo no le conté absolutamente nada, no quiso entrar del umbral de la puerta de la entrada porque dijo que, oye, no paso, dice que aquí dentro me encuentro mal, no dijo otra cosa, no sé qué le pasa, hay algo entre estas paredes que no me gusta, decía ella, ¿no? Y digo, te entiendo lo que quieres decir, ¿no? Qué bueno. La verdad es que ¿algún tipo de telequinesis has vivido con alguien? ¿Algún movimiento, desplazamientos de objetos o algo? Vamos a decir, Dani, que he llegado tarde, ¿vale? Vamos a decir que he llegado tarde. En cierta ocasión, no hace muchos meses, en la Casa Negra, aquí en la Sierra de Madrid, tuvimos una cosa muy curiosa y fue que puse... ¿Dónde dice? Perdona, que he tosido, perdóname y no te he escuchado. ¿Dónde? La Casa Negra, la casa de Cantos Negros. Vale. Con el Meter, con el C303, perdón, con el C308, es un Meter de este tamaño, con una antenita, lo puse en el rellano de unas escaleras, ¿vale? Nos quedamos a oscuras con unas linternas y, bueno, en ese momento no teníamos cámara de vídeo, fue un día que el cámara no pudo venir, no lo pudimos grabar tampoco. Y, bueno, yo sé dónde coloqué el detector y yo sé que estaba ahí y que todos nos bajamos. Entonces ahí quedó el detector y de repente la compañera Rocío dice, ella muy graciosa, y yo pensaba que estaría de broma, Luis, que te van a tirar el detector. ¿Por qué dices eso? Dice, mira, según enfocaron, pues pude ver que había habido un pequeño desplazamiento, a lo mejor de unos 3-4 centímetros en cuestión de unos 10 minutos, ¿no? Que fue lo que estuvimos en silencio y a punto estaba de caerse de la escalera y yo me sorprendió, es decir, llegué tarde. Y como movimiento de objeto así pequeño y tal, no he visto nada más. Como te digo, sí he visto abrirse una puerta con una violencia bastante fuerte, ¿no? Pero poco más. Y cosas como de telequinesis, de ver personas que son capaces, no, eso ya no. Fíjate, qué bueno. Me parece muy... Pero ha llegado tarde, lo malo, pero que aún así yo pienso que sucede por primera vez, como hemos dicho al inicio de la conversación,
Va corriendo un compañero con la videocámara, la deja fija ahí con trípode, enfocando al rellano de la escalera que has mencionado, se tira toda la noche la videocámara ahí grabando y no vuelve a suceder ese fenómeno. Así es. Es que yo creo que es así. Mira, lo que me has notado antes... Dani, perdón. Nada, que te voy a tener que dejar ya mismo, ¿vale? ¿El qué? ¿Qué repite? Que voy a tener que chapar ya, que me llaman a... No te preocupes. Vale. 2 preguntas rápidas entonces. La sugestión, ¿tú crees que es un tema interesante, preocupante, que pueda perjudicar en una investigación? Sí, por supuesto. La sugestión para mí es uno de los mayores enemigos junto con el miedo extremo. Siempre he dicho que puede gustarte mucho el mundillo del misterio y la experimentación, pero que no todo el mundo está preparado para esto. Hay que tener una mente fría, calculadora, hay que saber respirar 2 veces cuando te peguen un susto, que por supuesto te lo dan, y hay que saber calmarse, hay que saber intentar autoconvencerse de que no pasa nada, que lo que está te puede molestar, te puede hacer sentir mal, pero como bien dice el compañero Juan Antonio, yo estoy con él, lo que está en el mundo equivocado y no puede jamás mandar por encima tuya, ¿no? Yo soy un poco de ese pensamiento, ¿no? Entonces, personas que sean nerviosas, personas que sean fácilmente sugestionables, no solo por ellas, sino que pueden provocar un estado alterado de conciencia en otras personas, como shocks, como estados de pánico, pánico colectivo. Todo eso tenemos que evitarlo y tenemos que saber muy bien con las personas con las que vamos a experimentar. Personas nerviosas. Yo soy nervioso, pero yo me controlo. Yo en una experimentación me olvido y esto ya lo estoy. Y si ocurre algo, me asustaré y respiraré 2 veces y me calmo. No podemos salir corriendo, no podemos empezar a gritar, no podemos... y es que hay personas que incluso esto se lo llevan a su casa y ya tienen un problema. Ya tienen un problema porque ya puedes entrar en enfermedades mentales que son más complicadas. Entonces, para mí la sugestión es uno de los mayores enemigos de la experimentación y, como digo, hay que saber muy bien con quién vamos, ¿no? Me parece muy interesante lo que acabas de apuntar, sinceramente. Te voy a hacer la última pregunta, venga. Esta pregunta se la hice por primera vez que la anoté aquí a Pedro Amorós, en una entrevista que tuve el honor de estar ahí también. Y es un pelín larga, pero atiende lo que te voy a decir, ¿vale? Habrás obtenido palabras, nombres, frases claras, mensajes, voces en directo, y lo mismo hasta has visto una posible entidad. Pero de todo lo anteriormente mencionado, para ti, ¿hasta dónde crees que podemos llegar como máximo con esas entidades? ¿Hay hasta cierto punto que les permitan el poder concedernos una interactuación con el fenómeno? ¿Algún día sabremos cómo es el otro lado? Mientras estemos en esta vida terrenal, quiero decir. Pues yo creo que no. Te puedo asegurar que nosotros moriremos, nos iremos al otro lado y sabremos antes lo que es el otro lado antes de conseguirlo. Porque realmente, como digo, para mí, la parapsicología lleva muchísimos años, pero estamos raspando en superficie. Esas interacciones que hemos logrado, vamos a decirlo, entre comillas, por el más allá, han sido muchas veces frutos de la casualidad. Es como el tema de las parafonías, realmente les tiene que costar muchísimo el poder comunicarse con nosotros. Creo que esos otros planos todavía se alejan, creo que todavía hay mucho por descubrir, mucha superficie que rasgar, y entiendo, porque yo, por ejemplo, en el tema de la experimentación me gusta hacerlo para saber si hay algo más, ¿no? Una práctica no se ayuda a la muerte, tal vez, ¿no? Pero creo que nos moriremos y no sabremos. Si me preguntas por algún campo de la parapsicología donde se pueda descubrir algo y podamos tener algo plausible y que ya mañana se pueda explicar, yo creo que será en el campo de eso. Yo estoy convencido que en las parafonías, las psicofonías, más tarde o más temprano, conseguiremos que sea el primer campo dentro de lo paranormal en conseguir una explicación. Porque incluso los grandes expertos en sonido, las parafonías residuales o las espectrales, que son esos sonidos ambientes típicos del chiste, ¿no? De sonidos que han quedado ahí, ellos dicen que la teoría del sonido que se echa por tierra, porque un sonido no puede permanecer más de un mes en el aire, y sin embargo reconocen ese cambio. Yo creo que con los años el tema del sonido, el tema de las psicofonías será el primer campo en el cual tendremos por fin una explicación y tal vez sepamos, gracias a ese campo, que a lo mejor nos están acompañando.
Deseo que tengas razón, sinceramente. Yo cada día tengo más en la cabeza que saber la verdad 100% antes de atravesar el otro lado. Creo que saber toda la verdad de lo que viene después no está permitido. Es mi opinión personal. Pero estoy muy de acuerdo con muchas palabras de las que han mencionado esta noche. Y nada, para despedir, decirte si quieres decir alguna última cosa, consejo, lo que te pida el cuerpo, y luego ya te despido. Bueno, pues nada, en primer lugar, darte las gracias a ti, Dani, por haberme concedido la oportunidad de estar hoy aquí en este tú a tú, en tu canal para Daniel Barrios, que me siento muy agradecido, ¿no? Porque llevábamos tiempo que no hablábamos, tenía ganas de poder hacer algo contigo, que me encanta que me hayas tenido en cuenta, que espero poder, que estamos los dos en Toledo, que tenemos que trabajar juntos, que haremos muchas cosas juntos, si tú me lo permites, por supuesto que sí. Por supuesto. Y decir a todos los que estén, los que hayan estado viendo el directo o que hayan estado viendo el vídeo de Daniel Barrios, oye, que este mundo, para mí, la experiencia hoy en día, que es muy apasionante, pero que no hay tantos fantasmas y tantas entidades como parece, y sí que tenemos, lamentablemente, muchas personas con demasiada imaginación. Hay muchos fantasmas vivos. Bueno, Luis, de verdad, un verdadero placer, un gustazo habernos conocido un poquito más, y cuenta para los proyectos que quieras. Aquí tienes un nuevo amigo, nos conocíamos de hace ya un tiempecito, pero cuando quieras estamos aquí, ¿vale? Para lo que haga falta. Un verdadero placer, un abrazo, Luis, a ti, a todos tus compañeros de Omega 4, y de verdad, me ha agradado mucho esta charla, esta conversación, porque creo que nos hemos conocido un poquito más los puntos de la parapsicobiofísica que cómo los conocemos nosotros y nuestras vivencias. Así que me parece que me quedo muy agradecido de que hayas aceptado esta invitación, sinceramente. Un orgullo, tío. A ti, Daniel. Muchas gracias. Venga. Un abrazo, Luis. Nos vemos. Hasta luego.